de los carbohidratos. En general eso fue. Ahora, también vimos que pueden ser de la serie D o de la serie L. ¿Con base en qué digo que un carbohidrato es de la serie D o de la L? ¿Con base en qué? En base de la posición del grupo hidroxilo del penúltimo carbono de la cadena. Pero para que yo pueda ver eso, ¿cómo tengo que escribir la estructura química del carbohidrato? ¿Cómo tendría que escribirla? En una proyección de Fischer. En la proyección de Fischer o en la abierta, ¿sí? Pero ustedes ya saben también que los carbohidratos, sobre todo las hexosas, se pueden escribir en su configuración cerrada como anillos, ¿o no? A ver, díganme, el día que estuvieron con el maestro Wehmann, él les dijo que escribieran un fragmento de glucógeno, me parece. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué estructuras utilizaron para poder escribir ese fragmento del polisacárido? ¿Lo escribieron en la configuración abierta? Perdón, en la conformación abierta o en la cerrada. En la cerrada. En la que parece anillo. Bueno, no parece, en la que es un anillo. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se le llama a esa conformación? La conformación gracias, es la conformación de Howard. Muy bien. Vamos a ver. Ay, espérame. Voy a compartir mi pantallita con ustedes. Para que podamos continuar. Esto ya lo revisamos. Antes de continuar, fíjense, aquí en esta diapositiva dice, los monosacáridos se clasifican según su número de átomos de carbono. Mucho gusto, esto ya lo vimos. Se clasifican como triosas, cuando tienen, acuérdense que los carbohidratos más chiquitos tienen 3 átomos de carbono, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas y octosas. ¿Qué notan? Aquí hay una fórmula. Es la fórmula mínima o la fórmula condensada. ¿Qué notan en esta fórmula? Algo que noten en esta fórmula, es la de la triosa. ¿Qué notan en ella? ¿De qué es? ¿Que hay el doble de hidrógenos que de carbonos? Eso es lo que yo quería que ustedes me dijeran. Pero ¿cuántos oxígenos hay? Aquí tiene el mismo número de oxígenos que de carbonos. Ahora, ¿se acuerdan de que a los carbohidratos también les podemos decir hidratos de carbono? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Si yo escribo en mi pizarronzote la fórmula general de un hidrato de carbono, tendría que escribir lo que sigue.
Si es un hidrato de carbono, pues pongo el carbono. Ahí está. Hidrato. ¿Cómo escribo que es que el carbono está hidratado? Pues pongo un paréntesis y luego aquí adentro pongo la fórmula del agua. ¿Sí o no? Ahí está. Hidrato de carbono. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si el carbono más chiquito es una triosa, tengo que escribir aquí, después del símbolo del carbono, tengo que escribir un 3. Un subíndice 3. Pero también, si por cada carbono hay una molécula de agua, aquí afuera del paréntesis, también tengo que escribir un 3. ¿Sí o no? Y cuando resuelvo esta operación, ¿qué tengo? C3. ¿Cuántos hidrógenos? Voy a quitar el paréntesis. 6. ¿Cuántos hidrógenos? 6. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. ¿Y no es esto lo que estaba escrito, lo que está escrito en la diapositiva? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí vieron ya de dónde caramba salió eso de C3H6O3? Sale de aquí. Pero hay un asunto importante. Cuando empieza el texto en la diapositiva, dice los monosacáridos. Eso es muy importante. Si son los monosacáridos, entonces tienen que ser desde las triosas hasta las nanosas, las de 9 átomos de carbono. Son los únicos que responden a esa fórmula que está en el pizarrón de hidrato de carbono. ¿Sí me explico? ¿Chiquitines? Sí. Cuando yo quiero hacerlo con un polisacárido, no va a funcionar. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan, probablemente sí, de que cuando un aminoácido reacciona con otro, ¡pum!, para formar el dipéptido, se libera una molécula de agua. Y por eso decíamos que las proteínas son residuos de alfa-aminoácidos, cadenas de residuos de alfa-aminoácidos. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Cuando un monosacárido reacciona con otro para darme el disacárido, también se libera una molécula de agua. Por eso, peques, por eso es que ustedes pueden llevar a cabo una hidrólisis. ¿Qué quiere decir el término hidrólisis? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Saben o no? ¿Qué quiere decir hidrólisis? ¿Ruptura con agua o algo así? Como que algo así, Pablo. A ver. O sea, es que suena medio feo ruptura con agua, pero sé que eso se refiere como a romper enlaces, pero usando agua. Sí tienes la idea, claro que sí. Una molécula se va a romper, como dice su compañero. ¿Por qué? Porque los elementos del agua, ¿cuáles son los elementos del agua? Ustedes van a decir hidrógeno y oxígeno, no. Los elementos del agua son un protón y el grupo hidróxido. Hidróxido, ese no es hidroxilo. Es hidróxido cuando tiene carga. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces,
La hidrólisis ocurre cuando los elementos del agua, el protón y el ion hidróxido, son los que rompen el enlace entre dos monómeros, rompen el enlace y se unen a ellos. O sea, no quedan ahí sueltos, sino que se unen. ¿Qué pasaba cuando se rompía una proteína? Se liberaban los aminoácidos, sí o no. Pero los aminoácidos se liberaban así, que les faltaba todavía una parte en su estructura química, o se liberaban como aminoácidos completos en su forma ácida, o sea, protonados. ¿Cómo se liberaban? Como aminoácidos protonados. Como aminoácidos cargados, como aminoácidos protonados, con el grupo carboxilo, es decir, con el grupo ácido, y el grupo amino cargado como NH3. ¿Por qué? Porque se unían los elementos del agua a los aminoácidos al romper el enlace peptídico. Lo mismo ocurre aquí. Claro, el enlace glicosídico no tiene algo, solamente algo, similar al peptídico, nada más, pero no son iguales, obviamente. Ahora, regresamos a la presentación. Ahí está. ¿Ya la están viendo? ¿Ya ven la presentación? Sí, profesora. Sí, bueno. Entonces, vean, exosa, aquí, exosa. C6H12O6. Bueno, pero ¿cuáles exosas? ¿Cuál exosa responde a esta fórmula mínima? Pues cualquiera de estas que están aquí. Estoy señalando con el cursor. Cualquiera de estas, la alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa, cualquiera de esas responde a la fórmula mínima que acabamos de ver. C6H12O6. A ver, quiero que me digan, aquí está, ¿cuántos átomos de carbono tiene la gulosa? Esta que estoy señalando aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 6. 6. ¿Cuántos oxígenos tiene? 6. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? 12. 12. ¿Y la idosa que está acá a la derecha? Lo mismo. Pues igual, lo mismo. ¿Y la manosa que está acá a la izquierda? Lo mismo. Pues lo mismo. ¿Y la glucosa que está acá en el extremo izquierdo? Lo mismo. Pues lo mismo. Entonces, ¿me pueden decir en qué se diferencian esos azúcares? Porque no son iguales. ¿En qué se diferencian? En la posición de los hidroxilos, bueno, si puede estar uno en la izquierda o en la derecha. Bueno, eso es obvio. Por ejemplo, entre la glucosa y la manosa, aquí en el carbono 2, ¿qué es lo que ven? Ese es el 1. El 1 es el del aldehído. En el carbono 2 entre la glucosa y la manosa, ¿qué observan? Hasta está pintado de rojo. ¿Qué observan? Que el hidróxido está a la derecha y Hidróxido el de no. la mano. Hidróxido. Hidroxilo. Ajá. Y en el de la manosa está en la izquierda. Son diferentes configuraciones, ¿verdad? Ajá. ¿Sí o no? Cuando la configuración alrededor de uno
solo de los átomos de carbono es distinta, se llaman epímeros. Eso ya lo sabían, ¿o no? Sí. Jóvenes, ¿ya ven cómo sí? Epímeros, entonces, es cuando la configuración alrededor de un átomo de carbono cambia. Eso es un epímero. Aquí en la glucosa el hidroxilo está hacia la derecha. En la manosa está hacia la izquierda. Cuando esto ocurre en el mismo átomo de carbono, en estos dos casos, es en el carbono, alrededor del carbono 2, se dice que la manosa es epímero C2, C mayúscula porque implicaría el carbono. La manosa es epímero C2, el 2 es un subíndice, por favor, de la glucosa. Les estoy dando tiempo para que escriban. Ahora díganme, basándonos en eso, ¿qué observan entre la gulosa y la idosa? Que está aquí. Son los otros dos que están aquí. ¿Qué observan en las estructuras químicas de estos compuestos? Igual son epímeros. ¿Epímeros qué? Tienes que señalar la posición. Cuando yo dije la manosa es epímero C2, estoy indicando la posición. Aquí son, me estás diciendo, son epímeros. ¿En qué posición? C2, igual. Ándale, entonces hay que completarlo. La idosa y la gulosa son entre ellos epímeros C2. ¿De acuerdo? ¿De qué es? Sí, profesora. Sí, profesora. Ahora díganme, por favor, entre la glucosa, que la tenemos aquí, en el extremo izquierdo, y la galactosa, que la tenemos acá, en el extremo derecho, díganme, ¿serán epímeras? ¿Y en qué posición si es que lo son? No son epímeras. ¿No? Sí, son en C4. Sí. Ah, sí, claro que sí son epímeros. Quien me haya dicho que no, probablemente solamente vio el carbono 2, que es el que está de rojo aquí. Yo tengo que revisar toda la estructura química enterita de la glucosa y compararla con la de la galactosa y ver si alguno de los hidroxilos ha cambiado su configuración. ¿Eh? Estoy de acuerdo. La glucosa y la galactosa son epímeros. ¿En qué posición? C4. En C4. Para aquellos peques que probablemente hayan pensado en alguna otra posición, vamos a ver, vean, carbono 1 siempre es el aldehído. El 2 es el que en este caso está de rojo. El 3, estoy en la galactosa, ¿eh? El 4, ¿hacia dónde apunta el hidroxilo del carbono 4 de la galactosa? A la izquierda. Ahora díganme, ¿hacia dónde apunta el hidroxilo del carbono 4 de la glucosa? A la derecha. A la derecha. Son epímeros C4. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué serie son? ¿D o L? Cualquiera de estos azúcares que están aquí. D. ¿Y por qué me dicen que son de la serie D? ¿Con base en qué? En el Porque penúltimo el penúltimo carbono está a la derecha. En la posición del hidroxilo del penúltimo carbono. Muy bien. Están hacia la derecha. ¿Y qué pasaría si estuvieran hacia la izquierda? ¿Seguirían siendo de la serie D? No, serían L. De la serie L sería, ¿verdad? Muy bien. Ay, qué bueno.
¿Sí me están entendiendo? Muy bien, gracias, peques. Vamos a continuar. Dejen, hacemos esto más chiquito. Ahí así. Estábamos por acá. Bueno, estábamos aquí. ¿Ya se entiende esta diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. Esto ya lo vimos la vez anterior, de los monosacáridos. ¿Cuál es el monosacárido más pequeñito? Bueno, porque son dos. Los que tienen 3 átomos de carbono, como el gliceraldehído que tenemos ahí a la izquierda, y entonces le podemos decir que es una aldotriosa. Aldo, ¿por qué? Por el grupo aldehído en el carbono 1. Triosa, porque tiene 3 átomos de carbono. Y recuerden que para los azúcares, para los carbohidratos, la terminación o el sufijo es osa, siempre. ¿De acuerdo? Si esta es la aldotriosa más chiquita, entonces la dihidroxiacetona que tenemos acá a la derecha, ¿qué es? Si esta es una aldotriosa, la de la izquierda, la de la derecha, ¿qué es? Cetotriosa. ¿Eh? Una cetotriosa. Una cetotriosa. Muy bien. El gliceraldehído, que es la aldotriosa más chiquita, es también de las 2 triosas, de la aldotriosa y de la cetotriosa, solo la aldotriosa, el gliceraldehído, tiene un carbono quiral. Vean. La aldotriosa, el carbono 2, es quiral. Vamos a ver si eso ocurre en la cetotriosa que tengo enfrente. El carbono 2 de la dihidroxiacetona, ¿es quiral? No. No. Entonces, yo puedo tener D-gliceraldehído o bien L-gliceraldehído. Aquí en medio están las representaciones en el modelo de bolas y palitos, no me acuerdo cómo se llaman. Aquí está, vean, el hidroxilo del carbono 2 a la derecha y acá el hidroxilo del carbono 2 hacia la izquierda. Ahí bien. Luego, nosotros les llamamos proyecciones de Fischer a esto, pero en realidad la proyección de Fischer no es esto nada más es la conformación abierta. La proyección de Fischer me indica que yo tengo, acuérdense que estos como triángulos que están señalándose aquí, me indican que son proyecciones hacia el frente. Aquí tengo el carbono, y estas 2 enlaces con este hidrógeno y con este hidroxilo vienen hacia nosotros, hacia el frente, como si se proyectaran hacia enfrente de nuestro plano, de nuestra computadora, mientras que las líneas punteadas indican que esa parte de la molécula va hacia atrás. ¿Sí? Eso es lo que nos indican. Y pues la forma más sencilla de representarlo es como está aquí a la derecha. Luego, esto ya lo vimos, lo de la P y L. Ahí están. Bueno. Los enantiómeros. Bueno. ¿Qué son los enantiómeros? Vamos, no me salgan con que no saben. Ahí dice. Son estereoisómeros que son imágenes especulares. ¿Y los diastereómeros?
estereoisómeros que no son imágenes especulares. Bueno, ahora, acuérdense, déjenme sacar mi acordeonazo, que si ustedes se hacen bola con esto, yo también. Entonces, acuérdense que los epímeros son diastereómeros y por lo tanto no son superponibles, no son especulares. Acuérdense, los epímeros, si yo tomo aquí está. Aquí está. Si yo tomo a la glucosa, aquí está, y a la manosa, que está aquí inmediatamente a la derecha, ¿qué dijimos que son la glucosa y la manosa entre ellos? Epímeros C2. Son epímeros. Si son epímeros, son diestereómeros. ¿Se pueden superponer? No. Lo mismo entre la glucosa y la galactosa que tengo acá en penúltimo lugar. ¿Sí? Tampoco se pueden superponer. ¿Por qué? Porque son epímeros. En este caso, glucosa y galactosa, pues son C4. ¿Vamos? ¿Dudas? Ninguna. ¿No? Bueno, me voy a mover rapidito aquí. No se me mareen. Todo esto ya. No, esto ya lo vimos. Aquí dice, a continuación, se muestran las dos aldotetrosas más comunes. ¿Cuáles son? La D-eritrosa, que tenemos aquí a la izquierda, y la D-treosa, que tenemos de inmediatamente. ¿Cuántos átomos de carbono tienen? 4. ¿Sí? ¿De qué serie son? D. De la serie D. ¿Son epímeros o no? Sí, son epímeros. ¿En qué C2. posición? C2. En la C2, ahí están. ¿Son superponibles? No. No. ¿Son diastereómeros? Sí. Bueno. Estos, aquí está diciendo que son las más comunes y también son muy importantes. De las dos tetrosas que están señaladas aquí, la D-eritrosa, la que tengo aquí a la izquierda, es sumamente importante. Nos vamos a topar con este azúcar en la vía de pentosas. Y ustedes van a decir, pentosas, pues esos son 5 átomos de carbono. Sí, pero es una vía metabólica, donde uno de los intermediarios, uno de los metabolitos, se llama D-eritrosa 4-fosfato. O sea que deriva de esta, teniendo un grupo fosfato unido en el carbono 4, sustituido este hidrógeno por el grupo fosfato. Ustedes van a decir, ay, ¿es importante nada más por estar allí en una vía metabólica? No. Es importante porque en los organismos que lo pueden sintetizar, la D-eritrosa es intermediario en la biosíntesis del triptófano. Por eso es tan importante. La D-treosa no puede ser un intermediario en la biosíntesis del triptófano. ¿Por qué? Porque es epímero C2 de la eritrosa. Y acuérdense que las enzimas son altamente estereoespecíficas. Entonces, ya le encontramos importancia metabólica a un derivado fosforilado de la D-eritrosa que tengo aquí. Ahora, los dos azúcares que tengo acá a la derecha
Ustedes han oído hablar de ellos. Uno se llama D-ribosa, es una pentosa. Cuéntenle los átomos de carbono, son 5. Y el otro se llama 2-desoxi-D-ribosa. Ah, chihuahuas. A ver, díganme, jóvenes, ¿hay alguna diferencia entre estas dos pentosas? ¿O Que en no? el carbono 2 hay 2 hidrógenos de la D de desoxirribosa. Ándele, muy bien. Voy a ver la ribosa. Pues aquí está su grupo aldehído, en el carbono 5 está su hidroximetilo, y luego cada carboncito pues tiene su hidroxilo. Eso no tiene mayor problema. Pero ¿qué veo acá en el otro azúcar, en la otra pentosa que tengo aquí enfrente? ¿Tiene su grupo aldehído? Sí. ¿Tiene su grupo hidroximetilo? Sí. ¿Tiene todos sus hidroxilos? No. ¿No? Pues no. En la posición 2 hay un hidrógeno en vez de un hidroxilo. ¿Se equivocaron al escribirlo? No. ¿Cómo se llama el compuesto? 2. Esta es la posición 2. 2-desoxi. Quiere decir que le falta un oxígeno. ¿Sí lo ven? 2-desoxi-D-ribosa. ¿Me pueden decir si han oído hablar de este azúcar? Sí. ¿Sí? ¿En dónde encontramos a la 2-desoxi-D-ribosa? ¿En qué? ADN. En el DNA. Estos dos azúcares, la D-ribosa, es el azúcar del RNA, del ácido ribonucleico, mientras que el que tenemos acá en el extremo derecho, la 2-desoxi-D-ribosa, es el azúcar del DNA, del ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Más adelante, cuando ya estemos viendo ácidos nucleicos, vamos a retomar esto. Y entonces ustedes van a entender que el DNA es una doble cadena antiparalela, complementaria, formada por desoxirribonucleótidos. Pero hay un asunto. Si el azúcar fuera ribosa, esta que tengo aquí a la izquierda, que tiene sus 3 hidroxilos, acuérdense que cada oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, cada oxígeno. Cuando yo voy a formar una doble cadena y se va a sintetizar DNA, no se puede sintetizar la doble cadena si en la posición 2 del azúcar hay un oxígeno también. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la naturaleza? Le quitó el oxígeno. El azúcar que tenemos aquí en el extremo derecho, la 2-desoxi-D-ribosa, es un azúcar reducido. Reducido. ¿Por qué digo que está reducido? Porque tiene menos oxígenos que el azúcar del cual proviene, que es la ribosa. Ustedes, peques, deben de manejar perfectamente bien los términos de los conceptos de oxidación y de reducción con respecto al oxígeno, al hidrógeno, al número de electrones y al número de oxidación. ¿Queda claro?
Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces, si a la 2-desoxirribosa le falta un oxígeno, aquí en la posición 2, entonces estoy hablando de un azúcar reducido. ¿Por qué? Porque tiene menos oxígenos, ya perdió uno, que si tiene el compuesto del cual se origina, que es la ribosa. Muy bien. Luego, estas ya las conocen. ¿Qué notan en el carbohidrato 3 de esta imagen? Hay una amina ¿En qué posición? en el carbono 2. En el carbono 2. Ah, pero tú tienes quien te grite las respuestas. Así no se vale. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el compuesto que está en la posición número 3? El tercer compuesto. ¿Cómo se llama este? Aquí dice. ¿Cómo se llama? De glucosamina. Glucosamina. Peques, ¿se acuerdan de que habíamos hablado del líquido sinovial? Sí, me acuerdo. Bueno, pues si se acuerdan, yo hablé de la glucosamina. El X-Ray, que lo venden bien caro, bueno, yo nunca he comprado, pero pues sé que no está tan barato. Ese tipo de compuestos que luego los médicos les dan a personas que, sobre todo a personas ya mayores. Oye, yo ya soy persona mayor, ya soy adulto mayor. Felicítenme, cumplí 60 el día 20. Entonces, ese X-ray, ese tipo de compuestos, contienen glucosamina, contienen a este azúcar. Es un azúcar aminado. ¿Por qué le digo aminado? Porque aquí en la posición 2 tiene una amina. Ahora díganme, si yo hago ninidrina, la reacción de ninidrina, para todos estos compuestos, para estos 4 compuestos que tienen aquí, ¿alguno me va a dar positivo? La de glucosamina. ¿Por qué? Pues porque tiene una amina primaria. Ándale, claro, no me lo digas con miedo. Total, si te equivocas, pues se corrige y ya. Muy bien, sí. Si yo hago prueba de ninidrina a estos compuestos, la de glucosamina me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tiene un grupo amino y esa amina es primaria. Acuérdense que para que dé la positiva la reacción de ninidrina, debe de estar presente un grupo amino primario. Si es secundario, terciario o cuaternario, no da. Solo si es primario. NH2 como está allí. Muy bien. Y llegamos a la estructura cíclica. Dice, los monosacáridos tienen grupos hidroxilos y grupos carbonilos en la misma molécula. A ver, peques, estos grupos carbonilo, ¿de quién son? Porque dice, los monosacáridos tienen grupos hidroxilos, ¿sí? Y grupos carbonilos. Esto es un carbonilo. ¿Dónde están esos grupos carbonilos en los monosacáridos? En el aldehído y la cetona. En el aldehído y en la cetona. Muy bien. Entonces, pues sí es cierto eso que dice que los monosacáridos tienen grupos hidroxilos y carbonilos en la misma molécula. Y existen casi siempre como hemiacetales cíclicos de 5 o 6 miembros. Ojo, chicos.
hemiacetales, así como está escrito aquí. ¿Sabes dónde está mi cursor? Bueno, pero ahí como está escrito, hemiacetales, es cuando el grupo carbonilo es del aldehído y se dice que son hemicetales cuando el grupo carbonilo es de una cetona. ¿Sí? Ahora, aquí dice que se forman anillos, o sea, son compuestos cíclicos de 5 o de 6 miembros. Cuando ustedes lleven química orgánica de compuestos cíclicos, o no sé cómo se llama su química orgánica, creo que así se llama, de compuestos cíclicos, ustedes se van a dar cuenta de que hay anillos de diferentes tamaños, ¿sí? Y de que hay anillos en donde todos los miembros del anillo, todos los átomos que forman el anillo, son iguales. Pero cuando hay alguno que no es igual, o sea, que no es carbono, por ejemplo, sino que uno de los átomos sea oxígeno, o sea nitrógeno, o sea azufre, se llaman heterociclos. ¿Por qué? Porque al menos uno de los miembros del anillo es diferente al carbono, a eso me refiero. Ahora, yo puedo tener un compuesto de 3 átomos de carbono, como el gliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono. ¿Se puede formar un anillo? Sí, sí se puede formar. Ustedes en su química orgánica de no sé qué, ahí van a ver que sí se pueden formar. Pero ¿cómo será la tensión de los enlaces en un anillo tan pequeño? ¿Será muy alta o será muy baja la tensión en esos enlaces para formar ese compuesto cíclico de 3 miembros? ¿Será muy alta la tensión o no? Sí. Claro que sí. A una célula le va a interesar andar formando un compuesto que, si tantito parpadea la célula, en el caso de que pueda parpadear, ¿ya se le hidrolizó el compuesto? Pues no. Necesita compuestos más estables. ¿Lo puede formar con anillos de 4 miembros? La respuesta sigue siendo no. ¿Cuáles son entonces los anillos, los tamaños de anillos más estables? ¿Cuáles serán? De 5 y 6 carbonos. Exactamente. Y así la célula puede tener sus compuestos. De hecho, la estructura abierta o estructura de Fischer de los carbohidratos la tenemos presente cuando los compuestos están como cristales. O sea, están en seco, están cristalizados, ahí está el polvito. ¿Sí? Cuando me voy a preparar mi agua de limón, pues tomo agua del purificador, o hervida, o del garrafón, o de donde la saquen, y agarro mi bote de azúcar, la cuchara, pero el azúcar que voy a poner en el agua, ¿está en polvo o no? Vamos, contéstenme. Ahí están, o ya se durmieron. Es que no es polvo, es como cristalitos, ¿no? Bueno, perdón. ¿Está en forma de cristales o no? Sí. Sí. Bueno. Es que, Peques, contéstenme porque acuérdense que no sé si ya se murió mi computadora o qué. Bueno. Cuando yo la tengo en forma de cristales, ahí el azúcar, y ya la voy a echar la voy a adicionar, o la voy a añadir a mi agüita para hacerla de limón después.
pues están los cristales. Si yo tuviera ojos de microscopio ultra super electrónico para ver cómo están las estructuras químicas del azúcar, en este caso de la sacarosa, ahí en mis cristalitos de sacarosa, pues vería que la mayor parte de las moléculas están en la conformación abierta. En la conformación abierta. Cojo el cucharazo y ¡chanc! Se lo adiciono al agua. Agito. ¿Y qué le pasa al azúcar? Se disuelve. Se disuelve. Y si se disuelve, entonces se hidrata. Si yo con mis ojos de super recontra microscopio veo la conformación de los azúcares, han dejado de estar en la conformación abierta y ahora ¿cómo van a estar? En la conformación cerrada, en la conformación en forma de anillos, en la conformación de Hayward. ¿Sí se entendió? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Ahora, es que no se ve bien el color. Puse un color muy feo. Bueno, pero ahí dice, carbono anomérico. Es un nuevo Es un nuevo estereocentro que resulta de la formación del hemiacetal o hemicetal, según sea el caso, cíclico. Ustedes ya han estado hablando con el maestro Wellman y con la maestra Rocío, que revisaron ahí, sobre todo con la maestra Rocío, que revisaron la práctica de carbohidratos y hablaron de los carbonos anoméricos. Pues entonces, ¿qué carambas es un anómero? Bueno, anómeros, eso es aquí abajo, dice, carbohidratos que difieren en la configuración alrededor de los carbonos anoméricos. ¡Qué caray! Pues me dejó igual. Entonces me regreso. ¿Qué es el carbono anomérico? Es un nuevo estereocentro. Vamos a ver cómo se forman. Aquí dice, formación de hemiacetales. ¿Cómo se forma el hemiacetal? Por la reacción de un alcohol con un grupo aldehído, para darme el hemiacetal. Abajo dice, los hemicetales se forman cuando un alcohol reacciona con una cetona. ¿Cómo es que se forman aquí entonces estos compuestos? Hemiacetales y hemicetales. ¿Cómo se forman? ¿Quién está donando el alcohol? ¿Quién está donando el grupo aldehído o el grupo cetona? La misma molécula. Por eso es que esta reacción es intramolecular. Intramolecular quiere decir en la misma molécula. Si dijera intermolecular, es entre moléculas diferentes. Pero aquí es intramolecular. ¿Qué se requiere? Tener un alcohol. Díganme ustedes, ¿los azúcares contienen grupos alcohólicos? ¿Grupos hidroxilos? Sí. Sí. ¿Tienen grupos aldehídos o grupos cetonas? Sí. Sí. De hecho, cuando se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esa es la definición de los carbohidratos. Bueno, aquí está. Inciso A. Aquí tengo al alcohol, acá tengo a un aldehído, pero ojo, estas son dos moléculas diferentes. Ahí está. Y me da el hemiacetal. Ahí está.
¿Por qué le digo hemiacetal? Pues porque deriva de un aldehído. ¿Sí? En el inciso B, veo la reacción de un alcohol con una acetona. Y entonces me da el hemicetal. Pero aquí está puesto con el alcohol y el aldehído o cetona como moléculas independientes, cada uno por su lado. ¿Qué sucede cuando esto ocurre en la misma molécula? ¿Hay dudas hasta aquí, jóvenes? No, maestra. ¿No? Recuerden, por favor, si hay alguna duda, me dicen. Es que yo estoy viendo solamente la diapositiva, no los estoy viendo a ustedes. ¿Eh? Me dicen si tienen dudas. Lo peor que puede pasar es que no sepan. ¿Eh? Bueno, entonces, proyecciones de Haworth. Aquí dice, los hemiacetales. Si aquí me estoy refiriendo al hemiacetal, bueno, pues se está refiriendo al hemiacetal y al hemicetal también, a estos dos. De 5 o 6 miembros se representan como pentágonos o hexágonos planares, según sea el caso, vistos desde una orilla. Se escriben comúnmente con el carbono anomérico. ¿Cuál va a ser el carbono anomérico? Vamos a ver. Ahorita lo vemos. Se escriben muy comúnmente con el carbono anomérico hacia la derecha y el oxígeno hemiacetálico atrás a su derecha. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. Si yo tengo a una aldosa aquí está. Tiene un grupo aldehído, la aldosa. El alcohol, pues aquí también tiene sus carboncitos. Aquí en esta R, ahí está. Que está aquí. Este carbono que estoy señalando con el cursor, ¿de quién es? ¿Del aldehído o del alcohol? Del aldehído. Del aldehído. A ahorita que veamos ya con toda la estructura del carbohidrato, es el carbono anomérico. El carbono anomérico es el del aldehído o bien el de quién. Cetona. La acetona. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya ahorita ya podrían identificar cuál va a ser el carbono anomérico. Luego dice, aquí abajo, dice, la designación beta significa que el grupo hidroxilo sobre el carbono anomérico, este grupo hidroxilo que está aquí, es cis con respecto al hidroximetilo terminal. Alfa significa que es trans. Ustedes dicen, ay, mamá, y me tengo que aprender eso. Esto es mucho más simple de lo que aparece ahí. Aquí está. Proyecciones de Haworth. Vamos a ver. Tengo aquí. Ay, es que no se ve mi cursor, no lo veo. Por ahí está, en algún lado está mi cursor. Aquí está. Aquí está. Tengo a la D-glucosa. Ahí está la D-glucosa. Carbono 1 tiene un grupo aldehído. Aquí nos hacen el favor de poner este oxígeno con doble enlace, el del grupo aldehído, lo pintan de rojo. Pero también pintan de rojo el carbono, el hidroxilo del carbono 5. Vamos a ver, esto es glucosa. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa, jóvenes? ¿Cuántos tiene?
6. 6. Pero ustedes ya han escrito hasta el cansancio. Bueno, y si no, casi hasta el cansancio, han escrito la conformación, pues sí, la conformación, la proyección de Haworth para un fragmento de glucógeno. Y siempre han puesto un hexagonito donde uno de los miembros del hexagonito es un oxígeno. Y el carbono 6, este es el carbono 6, este hidroximetilo, es el único que es hidroximetilo. Siempre lo han puesto afuera del anillo. ¿Sí o no? Contéstenme, peques. ¿Lo han puesto fuera del anillo? Sí. Y si no lo han puesto, pues era bueno ahora para que lo hagan, porque si no, no van a poder escribir el enlace alfa 1,6. ¿Ustedes escribieron enlaces alfa 1,6 de su... ¿De su qué? Es que me distraje. De su glucógeno. Oigan, a propósito, ¿cuánto tiempo nos queda de la llamada? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, entonces, así. A ver, pequeños, les voy a pedir que por favor vamos a colgar y ahorita les pongo el nuevo enlace, ¿sí? Por favor. Vamos. A propósito, antes de que continuemos, ¿dónde está la jefa? Ah, ya te vi, Alessandra. Alessandra. Aquí estoy. Nena, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a hacer el...? Pues habían votado que el viernes, pero pues ya que están aquí todos, porque nunca me contestan. ¿Sí va a ser el viernes? Como habíamos dicho. Contestan, peques. Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Jenny, qué dices? Ah, sí, yo no tengo problema. Guerracos, ¿tú qué dices? Sí, está bien. Está bien. Mijangos, ¿qué dices? El viernes está bien. No te entendí. ¿Dijiste que sí? Sí, el viernes sí está bien. Está bien. Bueno, gracias. Entonces, peques, el examen, el segundo parcial, va a ser el viernes de la próxima semana, que va a ser día 6. ¿Qué día es? 27. Sí, el 6. Viernes 6. Va a ser el 6 de mayo. Va a ser el segundo parcial. Muy bien. Ya para esas alturas ya vamos a estar trabajando con metabolismo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profesora. Vámonos a compartir la pantalla. Recuerden, si hay dudas, me dicen. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? No sé. Ah, no, este sí. Okay. Bueno. ¿Estás, cursor? No te veo. Muy bien. Tenemos a la glucosa. Esta reacción es intramolecular y se va a formar un anillo de 6 miembros, donde uno de los miembros del anillo es un oxígeno. ¿Podré formar el anillo de 6 miembros? La respuesta es sí. Para que se forme, en este caso, como este es un aldehído, para que se forme el hemiacetal, yo debo tener un aldehído, un grupo aldehído y un grupo hidroxilo. ¿Los tengo en esta molécula de glucosa? La respuesta es sí. Si yo tengo que formar o voy a formar un anillo de 6 miembros, vamos a contar.
pero tengo que contar al oxígeno, a este oxígeno del aldehído. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Bueno, espera. Mejor acá. Vamos a contarlos aquí. Vamos a ver. ¿Por qué este oxígeno del aldehído? Vean, según el mecanismo de reacción, ¿va a formar parte del anillo o no? Pues no. Este es el que va a quedar acá afuera. Entonces, ¿cuál es el oxígeno que va a quedar dentro del anillo? El del carbono 5 en este caso. Vamos a ver. ¿Yo puedo formar un compuesto de 6 miembros? Sí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, que hasta me lo están señalando aquí con un 5. Y el sexto miembro sería este oxígeno que está aquí. Debe de quedar claro, jóvenes, que la glucosa puede formar anillos de 5 miembros, pero el más común y el biológicamente activo es el de 6. El de 5 también se llega a formar, pero no en la célula. ¿Por qué no? Porque esto, aunque no es una reacción, esta no es una reacción mediada por enzimas, esta no. En los anillos de 6 miembros, los de 5 son muy estables, pero los de 6 son todavía más estables. Y a la célula le interesa formar compuestos que sean muy estables, sobre todo si los va a polimerizar. Aquí estamos viendo cómo se va a formar el anillo de un monosacárido. Pero ese monosacárido después se va a polimerizar, ¿sí? Para formar glucógeno, o almidón, o celulosa, o lo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces, vean, aquí tengo la estructura abierta. Aquí donde dice volver a dibujar, ya se dobló la molécula. ¿Para qué? Para acercar al hidroxilo del carbono 5, por eso está aquí de rojo, acercar al hidroxilo del carbono 5, ¿a quién? Al carbono aldehídico, al carbono 1. Y que ahora sí, pues no que la formación de un hemiacetal se da con la necesidad de tener un grupo aldehído y un grupo hidroxilo, pues ahí están, y ya están cerquita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Aquí está la flecha. Ocurre la reacción entre el alcohol y el aldehído. Y me da este compuesto. ¿Qué tipo de compuesto es? Si yo aquí tengo un carbono, un oxígeno y otro carbono. ¿Qué tipo de compuesto es este? ¿Es un éster? ¿Es un éter? ¿Es un aldehído? ¿Es una acetona? ¿Es un ácido carboxílico? ¿Qué es? ¿De qué es? Pues ya están, ya se desmayaron. Aquí estamos. Ahí están. Entonces, ¿qué es? ¿Es un ácido carboxílico? No. ¿Es un aldehído? No. ¿Es una acetona? No. ¿Es un éster? Sí. Sí. Pues no. ¿Es un éter? Sí. Ese sí. Es un éter interno. Aquí tengo un carbono, aquí donde está el 5, hay un carbono. Está unido al oxígeno y este oxígeno está unido a otro carbono, aquí al 1. Ese compuesto es un éter y este es un éter interno.
¿Sí? Ve que este compuesto es un éter interno. Y hasta allí se acabó la química orgánica. ¿Sí? Ya después que cómo reacciona, que eso ya se lo dejo a sus maestros de química orgánica, a que los mareen ellos. Ahora, hay un asunto. ¿Por qué aquí dice beta y acá dice alfa? Pues, ¿qué diferencia hay entre beta y alfa? ¿Qué diferencia hay, jóvenes? Que el hidroxilo está arriba en beta y en alfa está abajo del carbono anomérico. Del carbono anomérico. ¿Y por qué? ¿Por qué yo puedo tener dos? Estas son configuraciones. ¿Por qué yo puedo tener dos configuraciones, alfa y beta? ¿Por qué? Pues porque el carbono del que provienen es un carbono aldehídico. Ese carbono, así, en el aldehído, fíjense lo que estoy diciendo, ¿el carbono aldehídico es quiral o no? No. Pues no. El carbono aldehídico no es quiral. Lo que yo quiero que noten es que de un carbono quiral, de un carbono no quiral, como es el aldehídico, cuando se convierte en el carbono anomérico ¿es quiral? ¿Sí o no? Sí es quiral. El carbono anomérico, claro que sí es quiral. Y tan es quiral que yo puedo tener la configuración beta o bien la configuración alfa. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Contéstenme, malvados. Sí, maestra. Supongo que sí. Ahora, ¿cómo se llama este compuesto de aquí de la izquierda? Beta, fíjense cómo se llama. Beta de glucopiranosa. Nosotros lo conocemos como beta de glucosa. Pero ¿por qué el nombrezote grandote de arriba? ¿Por qué el beta? Porque me está indicando cuál es la configuración alrededor del carbono anomérico, que es el 1 en este caso. ¿Sí? Si está el hidroxilo apuntando hacia arriba, entonces es beta. Ahí está. D. Bueno, la configuración alrededor del carbono 5 cambió. ¿No, verdad? Este compuesto proviene de la D-glucosa. Entonces, esta configuración tiene que seguir siendo la misma. Gluco. ¿Gluco por qué? Porque proviene de la glucosa. Mucho gusto. Bueno, ¿y piranosa por qué? Déjenme ver si está aquí. Aquí está. Porque el pirano que tenemos aquí en esta imagen, aquí a la derecha, es un heterociclo en donde uno de los miembros del anillo es un oxígeno. Díganme ustedes, en la alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa, en cualquiera de las dos, no estoy formando o no se está formando un anillo de 6 miembros, donde uno de esos miembros es oxígeno. Sí. Ustedes van a decir, sí, maestra, pero no tiene dobles enlaces como aquí el pirano. Es que yo no estoy diciendo que sea pirano lo que hay allí. Estoy diciendo que es un derivado del pirano. Vean el pirano y el furano que tenemos a la izquierda.
Uno es un heterociclo de 5 átomos de carbón, de 5 miembros, como es el furano, y el otro es de 6. Cada uno pues tiene en este caso un oxígeno y dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, las piranosas que estamos viendo nosotros, las piranosas, vamos a regresarnos a ellas. Ahí están. ¿Tienen dobles enlaces aquí adentro? No. ¿Por qué? Pues porque el compuesto original, que en este caso es la glucosa, pues no tiene ninguno. ¿Sí? Entonces, son derivados reducidos del pirano. ¿Por qué digo reducidos del pirano? Porque si el pirano es este compuesto con 2 dobles enlaces, yo si reduzco estos dobles enlaces, se puede hacer en el laboratorio, ahí entre los químicos orgánicos, pues sí, les van a decir, pues claro, pues redúcelo, le pones un catalizador, níquel rane y órale. Y ya está. Igual el furano. ¿Cuál de estos compuestos, beta de glucopiranosa o alfa de glucopiranosa, es el que predomina en nuestros organismos como humanos? ¿Cuál de los dos anómeros? ¿O cuál de los dos isómeros, mejor? ¿El alfa? ¿El beta? Yo digo el alfa. Nuestras enzimas, a ver, para quien dijo que el beta, ¿tú comes pasto? Quien haya dicho, no estoy viendo quién, acuérdense que yo ahorita no estoy viendo los rostros de ustedes. Quien haya dicho que el beta, la pregunta es, ¿comes pasto como alimento principal? No. No. ¿Comes puras hierbas? Pero así nada más, puras hierbas y agua. No leche, ni refresco, Coca-Cola. No, nada. No, pues no. Pues no. Cuando hicieron la práctica de glucógeno 2, la que hicieron en el laboratorio, los maestros les dieron un tubo o un vaso para que juntaran un poco de saliva. ¿Sí o no? Sí, bueno. Sí. Tardan un montón en contestar. ¿Les dieron el tubo? Sí. ¿Pusieron la saliva? Sí. ¿Para qué? ¿Qué contenía esa saliva que iban ustedes a usar? Amilasa. ¿Amilasa así pelona? ¿O alfa-amilasa? Alfa-amilasa. Alfa-amilasa. Entonces, ¿cuál es el compuesto que predomina en nosotros? Alfa. ¿El beta o el alfa? El alfa. El alfa. Ustedes van a decir, oiga maestra, a ver, ¿cómo está ese asunto? Las vacas, nosotros somos mamíferos, pero las vacas también. Y las cabras también. Y las ovejas también. Y esos comen harto pasto y agua. ¿Y de qué está formado el pasto? De celulosa. Y la celulosa es un polímero de este compuesto, del beta de glucopiranosa, unidos mediante enlaces beta 1,4. Beta 1,4. Díganme ustedes, ¿la celulosa es soluble en agua?
No. No. ¿Y por qué No. me dicen que no? Porque Estoy es de un acuerdo, polisacárido. ¿por qué me dicen que no? Es un polisacárido. Pero el almidón también es un polisacárido y ese es parcialmente soluble en agua. El glucógeno también es parcialmente soluble en agua. Poquito, pero pues algo se disuelve. ¿La celulosa se disuelve en agua? También es un polisacárido. Por ejemplo, ayer que llovió, por aquí llovió a chorros ayer. Y es raro que llueva tan fuerte por aquí. Pues yo vi que los árboles ahí siguen. Y los árboles están formados de celulosa, entre otras cosas. Y ahí ya están. Y hasta están bien bonitos porque quedaron lavaditos. Muy bonitos. ¿Eh? ¿Es soluble la celulosa? Entonces, ¿es soluble en agua? No. Ya me dijeron no. No. ¿Cómo lo demuestran? Bueno, pues agarren una planta, échenle agua y si se disuelve, pues entonces sí es, la celulosa sí es soluble en agua. Pero pues no lo es. Va la vaquita, ahí va caminando. La sueltan, la sacan del establo y ahí va caminando y se le antoja un prado verde bien bonito. Y dice, vaya, ahí se pone a comer. Si yo suelto a alguno de ustedes, lo saco del salón de clase, porque nunca lo saqué del establo, lo saco del salón de clase, que escogen el lugar en donde está más verde el pasto para ir a pastar. ¿Se comen el pasto? Pues no. Ay, no, maestra, me como eso y me muero. Y la vaca, entonces, ¿por qué no se muere? Si también es un mamífero. Pues que ella tiene otras enzimas, ¿no? Las vacas no tienen la enzima que degrada los enlaces beta. Y entonces, ¿por qué come pasto? Quiero que me digan, ¿cuál es el primer alimento que toma un becerro cuando recién nace? ¿Le dan su pedazo de pasto para que se lo coma? No. ¿O va a ver dónde anda mamá? Porque como que se le antoja un litro de leche. ¿Eh? ¿Qué se echará primero? ¿El pasto o va a buscar a mamá? Va a buscar a mamá. Pues va a buscar a su mamá. A ver, mami, ponte en posición. No me vayas a patear y órale. ¿Y ya? ¿Por qué? Porque el becerro todavía no está en condiciones de comerse el pasto o lo que le den. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué? Cuando crece ya le aparecen así de la nada, le aparecen las enzimas para degradar los enlaces beta 1,4 de la celulosa. A ver, déjenme ver, creo que tengo una celulosa por aquí. Ay, ¿dónde está? Porque no tengo. ¿Eh? ¿Qué es? No, azúcares, creo que. Se las veo. Ah, aquí está. Ahí está. Bueno, ahí está, para que la vean mejor. Ahí está la celulosa. Enlaces beta 1,4. ¿Eh? ¿Así de la nada ya va a poder comerse el pasto? Pues algo así. Les quiero hacer una pregunta. Como humanos, nuestro corazón, está estéril, es decir, sin bacterias. El corazón. Ahí están, o ya se desmayaron. Aquí estamos. Ah, el corazón, nuestro corazón vivito ahí que está latiendo, pum, pum, pum. ¿Está estéril? Sin bacterias, sin bichos, sin nada. Yo digo que sí. Yo digo que también. ¿Y nuestro hígado?
Pues No. también, a menos de que tengamos una fasciolosis, y entonces sí, hasta el hospital nos mandaría. Nuestros músculos esqueléticos estarán estériles. Sí. Sí. Nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el final del tracto digestivo, ¿estará estéril? Creo que ahí no. ¿Crees o no? No. No. Pues no. Agarramos una manzana, decimos que la lavamos. Hay quien hasta le echa jabón y no sé qué tanto, y sal y gotas de cloro, de quién sabe de qué tantas marcianadas, y a lo mejor la dejan estéril, la piel de la manzana o del mango, de lo que se lo vayan a comer. Pero en el momento que se lo meten a la boca, ya lo contaminaron, ya lo llenaron de un montón de bacterias, de virus, de levaduras, de todo. ¿La boca la tenemos estéril? No. Así que, chavos, cada vez que se den un besote de esos así súper como de película, pues de esos se están aventando un intercambio de microorganismos, pero de los buenos. En la faringe tenemos microorganismos, pues sí. ¿En el esófago tenemos microorganismos? Pues sí. ¿En el estómago tenemos microorganismos? Pues ahí ya menos, porque el pH es demasiado ácido. Así que pues muchos bichos se pueden morir, pero a lo mejor otros no. Pero en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, ¿tenemos microorganismos? Sí. Pues sí. Cuando nos dan antibiótico para que se muera algún bicho que nos está haciendo daño, ¿qué es lo que le dice el médico a la mamá? O las mamás que no necesitan ir a la escuela de ciencias biológicas para darle a su bodoque un envase de Bio4 o de Yakult para que se lo empuje. Órale, tómate eso. Y se lo dan. Se toma 1 o 2 al día. Órale. ¿Por qué? Pues, ¿qué contiene el Bio4 y el Yakult? Aparte de un montón de azúcar. ¿Qué contiene? Bacterias, creo que Cachea y Girota. Lactobacillus, bacterias. Sí, bacterias. Sí. Ya tú ya nos estás diciendo hasta la marca, ¿no? Es un tipo de lactobacillus. Los lactobacillus son Lactobacillus casei. Ya eso de Shirota es porque ese microbiólogo los desarrolló. Y esos son los que usan para el Yakult. Pero lactobacillus hay muchos, ¿eh? Hay de muchos tipos. Son bacterias que les llaman benéficas para nuestro intestino y para el buen funcionamiento de nuestro intestino, sobre todo del grueso. ¿Por qué nos aventamos un Yakult y trae quién sabe cuántos miles de millones de lactobacilos? Pues porque un montón se van a morir en el estómago. Deben de quedar unos cuantos vivitos para que lleguen al intestino, ¿sí? Sobre todo al grueso, y lo colonicen, puedan desarrollarse allí, y nosotros podamos comer, y nuestro intestino va a poder regresar a su función normal. La función normal del intestino grueso no es nada más hacer del 2, sino que una de sus funciones más importantes es reabsorber el agua. Por eso es tan peligroso cuando alguien tiene diarrea, y una diarrea que no se le quita. Rápidamente, en máximo 2 días, la persona está gravemente deshidratada. Y si continúa la diarrea de esa manera, la gente se puede morir por un choque hipovolémico. Ay, caray, maestra, ¿y qué dijo con eso? Que el volumen de la sangre disminuye.
se empieza a coagular y la gente se muere por eso. ¿O no? Bueno, supongo que sí. Entonces, estábamos con la vaca. Todo eso por la vaca esa que pues ella sí come pastito. Pues no que es mamífero. Y no que, como cualquier otro mamífero, no tiene las enzimas para degradar estos enlaces presentes en el alimento que se está echando entre pecho y espalda, la vaca, el toro, la cabra, la oveja, todos esos. No tienen esa enzima, esa que rompe este enlace, beta 1,4 no la tienen. Y entonces, ¿por qué comen puro pasto? Los caballos y todo eso, ¿por qué comen pasto? Porque los que tienen la enzima son los microorganismos que tienen en uno de los estómagos. En las vacas, creo que es el rumen, porque ellos tienen varios, creo que tienen 4 estómagos. El rumen, el abomazo y otros 2, no sé cómo se llama. Pero en el rumen es donde tienen esas bacterias. Por eso un becerro recién nacido o una cabra recién nacida, no, por mucho que las cabras se coman todo, hasta alambres comen y no se mueren, entonces, pues sí, ahí andan quejándose, pero no se mueren del todo. Entonces, ahí, bueno, como si alguien se muriera a la mitad. Entonces, el asunto es, ¿qué comen esas crías recién nacidas? Pues van y buscan a mamita. Mami, ya vine por el desayuno. Y órale, ahí se pegan con mamita. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya crecen un poco, ya empiezan a darles pasto o lo que les den. ¿Por qué? Porque van poblando sus intestinos o sus estómagos, algunos de sus estómagos y sus tripas, los van llenando con los microorganismos que requieren para que les ayuden a digerir el alimento. Aquellos microorganismos, pues, que tienen las enzimas para degradar el enlace beta 1,4 que estamos viendo aquí de la celulosa. Entonces, ¿cuál es cuál es la configuración de la glucopiranosa que predomina en nuestros organismos humanos? ¿La alfa o la beta? La alfa. Bueno, la alfa. ¿Por qué? Porque nuestras enzimas reconocen eso. Reconocen la configuración alfa. Ahora, ustedes van a decir, oiga maestra, yo no como puro pasto, pero de vez en cuando me hago mi pollito, ahí bien rico, y le pongo una lechuguita con alguna otra cosa, ¿sí? O unas espinacas, qué sé yo. Si las espinacas, si las, ¿qué les dije? Lechugas tienen celulosa. Ah, caray, ¿y entonces cómo le hago? Pero las mastico y hasta me gustan, saben bien rico. Y son frescas y ahorita para el calorón que hace, bueno, ahorita no está nubladón, pero para el calor que ha estado haciendo, he hecho mi lechuguita. La mastico, me la trago, ¿y qué pasa con esa lechuga allá dentro de mí? Bueno, ustedes ya saben que hay fibra soluble y fibra insoluble que requerimos en nuestras dietas. ¿Cuál es la fibra soluble? Bueno, yo cojo los frijoles, los frijolitos, los frijoles comunes y corrientes, los pongo a cocer, los lavan, los quitan la tierra, las piedritas, todo eso.
Los ponen a cocer y ahí van a tener fibra soluble. ¿Cuál es la fibra insoluble? Pues la lechuga, las espinacas, las acelgas que me comí. ¿Por qué son insolubles? Porque no puedo degradar los enlaces beta 1,4. Por eso. Pero los nutriólogos dicen, pero esa fibra insoluble funciona como escobita. ¿Sí lo han oído que lo dicen? Bueno, espero que sí. Y entonces, si funciona como una escobita, es como si esa fibra insoluble nos ayudara a desincrustar de la pared interna del intestino grueso, a desincrustar o a barriendo todos los desechos que puedan estar tratando de pegarse a la pared de nuestros intestinos, para deshacernos de ello cuando vamos al baño. ¿Sí se entiende? ¿O no? Sí, profesora. Bueno, entonces, pues para eso nos sirve comernos las lechuguitas y todo eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí, peques? Déjenme regresar. ¿Hay alguna pregunta? No, maestra. Vamos por aquí. Bueno, ahí está. Observen, ¿qué pasa cuando se forma ya nuestro anillo en este caso, de glucopiranosa? A este le llamo glucopiranosa, pero si fuera, en vez de glucosa, fuera galactosa, entonces el compuesto se llamaría alfa o beta de galactopiranosa. En donde, ¿qué es? Lo que yo quiero que noten aquí es los grupos, aquí en la proyección abierta, los grupos hidroxilo de la glucosa que apuntan hacia la derecha, en la proyección abierta, los hidroxilos que apuntan hacia la derecha, digamos el del carbono 2, porque el 1 no tiene, pero el carbono 2, el 3, el 4, el 5 no lo tomamos en cuenta porque el oxígeno es este que está aquí. Entonces, de los carbonos 2, 3 y 4, observen, en el carbono 2, el grupo hidroxilo está a la derecha. En el carbono 3, a la izquierda. En el carbono 4, a la derecha. En la proyección de Haworth,